noche con Alberto Valencia Cárdenas, exdiputado del APRA, era diputado cuando ocurrió lo del 5 de abril de 1992. Pero no solo ha sido diputado varias veces del Partido Aprista, sino ha sido una persona entrañablemente vinculada al entorno de Aya de la Torre, aunque sus relaciones no siempre fueron felices. Y este año se cumple el centenario del nacimiento de Aya de la Torre, el político peruano probablemente junto a Mariátegui más importante del siglo XX. Un político que pocos leen, casi nadie relee y muchos pretenderían desconocer para siempre. Alberto, buenas noches. Primero bienvenido a ese programa. Muy bien, muchísimas gracias. Tú te casaste con una sobrina de Aya de la Torre, Alira. No le gustó mucho a Aya de la Torre tu enamoramiento, ¿no? Yo te suplico que hemos venido a hablar de Aya de la Torre Pero es una faceta, digamos, insólita de Aya. La gente no conoce el Aya humano y personal que ustedes los apristas con mucha beatería nos han escamoteado. Vamos, dejémonos de tótems. Aya era un ser humano y tenía unos sentidos de la posesión de cualquier mortal. En el caso de su sobrina, ¿cómo funcionó eso? Bueno, fíjate. No es nada vergonzoso. No, absolutamente. Yo estoy casado y orgullosamente casado. Y felizmente casado. Y felizmente casado. Mi suegra, que debe estar escuchándome por ahí, dice, yo tengo 3 hijas y mis 3 hijas se han casado con extranjeros. Inesita se casó con un alemán. Mechita se ha casado con un argentino y Alira con un ayacuchano, dice ella. Bueno, lo que quería decirte era lo siguiente, fíjate, Aya de la Torre era una personalidad avasallante y era considerado no solo dentro del partido, sino mucho más dentro de su familia, como una suerte de patriarca, de rey. Las cosas se hacían como él quería. De pater familia, ¿no? De pater familia. Incluso del partido, yo conozco a decenas de líderes, incluso de líderes de muy alto vuelo, que le pedían permiso a Aya de la Torre para casarse. Solo los ayacuchanos no estamos acostumbrados a eso. Siempre fuiste audaz e insolente, ¿no? Permanentemente. Esas fueron mis desencuentros con Aya de la Torre. Aya de la Torre me quiso muchísimo y yo muchísimo a él, y sigo queriéndolo desde luego, pero nuestras relaciones siempre fueron unas relaciones con altos y bajos. A veces ¿Y en los bajos cómo era Aya? Duro, difícil, terco, a veces cruel. Autoritario, ¿no? Autoritario, era un dios. Era capaz de hacer desaires muy crueles, ¿no? Tremendos, de dejar a personas con la mano extendida, de decir a una persona, oiga usted, después que una persona era de su íntima ligazón. Pero todo eso se le pasaba porque tenía momentos de ternura realmente imborrables. Y cuando quería ser, tú lo has conocido, César, cuando quería ser simpático era arrebatador, hombre culto, hombre con vastas lecturas, podría decir políglota, porque además, que te digo, hablaba el inglés, no lo hablaba muy bien, pero lo hablaba el francés casi bien, hablaba el italiano muy bien, sobre todo el italiano, que fue el último de los idiomas que él aprendió. Y leía lo de alemán, ¿no? Y el alemán era casi perfecto. Se dio el lujo de corregir algunas cosas a la traducción del Mein Kampf. No, era él, me refiero al Mein Kampf de Hitler. Él cuando nos hacía leer, y cuando nosotros leíamos, decía, esto está mal traducido. De manera que él conocía, sabía muy bien. Aya de la Torre era para nosotros... ¿Tienes algún recuerdo especialmente imborrable en tu relación personal con Aya de la Torre? Sí, claro, muchísimos. El que más probablemente te pueda haber conmovido o impregnado en la memoria.
El año 1946 o 47, Tú tenías 17 años. 17 años, yo fui invitado a... Aya de la Torre tenía una casita en Ricardo Palma, frente al lado del río. Y él le habló a mi mamá para que yo me fuese todos los sábados y domingos a pasar con él. Mi madre, una vieja priista, sufrida, perseguida, austera y dura, amarga y encantadora como son las ayacuchanas y las apristas. ¿Tu padre también? Sí, mi padre también, mi padre un dirigente Aprista sindical también. aprista. Yo el APRA, Igualmente perseguido. perseguido también. El APRA yo no tuve necesidad de escogerlo. A mí el destino me lo dio. La lactaste. La lacté, yo desde chico era aprista. Pero en la mocedad, en mi pubertad, conocí a muchísimos jóvenes como yo, que nos encontramos el día, imagínate, el 20 de mayo de 1945, cuando se produce la gigantesca, tú no existías todavía. No, no. No existías ni en los suspiros de tu papá. Entonces, fíjate, todo Lima se volcó al campo de Marte a verlo allá de la Torre después de 11 años de persecución. ¿Y quieres que te diga una cosa? Yo estaba ahí junto y ahí me encontré con una serie de que después fueron muy, muy amigos míos a lo largo de los años. Yo en el trayecto he venido pensando, porque sabía que ibas a hablar de esto, y me acuerdo, por ejemplo, fíjate, ¿quiénes formaban parte de mi generación? Luis de la Puente Uceda, Alfonso Barrantes. Claro que no estábamos todos juntos ahí, ni mucho menos, pero después hemos conversado que todos concurrimos por diferentes lados, concurrimos al mismo sitio. Y nos paramos, después de visitar o dar vuelta por varias calles de Lima, nos paramos debajo del monumento del Libertador. Estaba Alfonso Barrantes, Carlos Delgado Olivera, estaba Carlos Enrique Melgar, estaba Manuel Escorza. Todos ellos, o gran parte de ellos, se han ido. Estabas tratando de recordar esa anécdota que especialmente te conmovió. ¿Fue esa entonces? Sí, Escuchar hablar a Aya después de los 11 años de exilio. Tremendo. De pronto sale en medio del ulular de la gente, 150.000 almas. Yo nunca en mi vida había visto tanta gente y llenando y esperando, y de pronto sale como un torbellino, sale un águila, casi como cayéndose hacia el balcón, y en medio de un mar humano de gente y de griteríos, etcétera, de pronto te dice: este es para nosotros un día júbilo de reparación y de reencuentro. En esta plaza, ágora de asambleas inolvidables, volvemos a juntarnos bajo la égida del protector del Perú, que nos legara con los colores de la patria la consigna sagrada de que la libertad entre nosotros es expresión de la voluntad de los pueblos y de la justicia de su causa que Dios defiende. Es decir, pareciera de que todo lo tuviese preparado. Embelesado. Sí, bueno. Fascinado. Yo siempre he sido un ganado por la poesía. Un seducido por la palabra, ¿no? Por la palabra. Y Aya de la Torre... Alan García también te logró seducir. No, es otra cosa. Alan García es otra cosa. Alan García es capaz de seducir a mentalidades más chatas que la mía. No. ¿Nunca llegó a convencerte, Alan? Jamás. Nunca, jamás. Además, es una insolencia ponerlos al lado. ¿Cuál dirías tú que fue la más grande diferencia entre el padre Aya y el putativo hijo, Alan García? Su actitud moral. Ayer. Moral. Aya de la Torre era esencial y fundamentalmente un político de entrañas morales. ¿Era un virtuoso? Virtuoso. Él nos decía mucho a los muchachos de la época:
nos decía, para ser un gran político hay que ser virtuoso. De otra manera no se consigue ningún tipo de grandeza. Mucho tiempo después yo alcancé a leer que Goethe decía más o menos algo parecido. Para ser grande en cualquier cosa, para ser un gran poeta, para ser un gran político, para hacer cualquier cosa, primero hay que ser un gran hombre. Si no, no puede ser grande en ninguna parte. Y algo de eso nos había dicho, o me había dicho, Aya de la Torre a mí, hacía mucho tiempo, con respecto a la política. ¿Y por qué este gap monstruoso entre el patriarca y su reencarnación juvenil? ¿Por qué esta diferencia enorme entre Aya y Alan? Fíjate, Aya de la Torre perteneció a una generación que luchó, porque hay varias generaciones en el partido. Alan García, y creo que alguna generación cercana a la de él, son más culpables que el propio Alan. Yo te voy a decir, debió de haber sido, por ejemplo, de Aya de la Torre en una ucronía dorada. Yo te diría que de Aya de la Torre, quién sabe, su sucesor debió de haber sido Andrés Townsend. Y después de Andrés Townsend quizá algún otro. Y quién sabe después, quién sabe, digo es un decir, Alan García o cualquier otro. Pero Alan García se comió esa generación intermedia. Así es. ¿Cómo pudo engullírsela, Alberto? Por culpa del gran culpable, iba a decir, bueno, porque él logró corromperse o ser corrompido por una generación, o por el rezago de una generación que estaba malográndose ya, que es Armando Villanueva. Armando Villanueva es el gran culpable de lo que le ha pasado al Perú en los últimos 20 años. ¿Por qué, Alberto? Armando Villanueva falsificó las listas cuando Andrés Townsend iba ganando e iba a ganar la candidatura del APRA el año 1980 para ser presidente de la República. Lo cual hubiera cambiado la historia del APRA por completo. Absolutamente. ¿Y la del país? Y del país, desde luego, sobre todo del país, porque de esa manera no hubiésemos tenido de ninguna manera este engendro ulterior. Fíjate, pero además Andrés cometió un error. Si en el partido había, con malas artes, ayudado por Alan García, había Armando Villanueva ganado la presidencia de la República, él unció la cerviz y aceptó la vicepresidencia de la República. Y quieres que te diga una cosa, y terminada la vicepresidencia, terminado aquello, se fue del partido. Si Andrés Townsend espera 5 años más, es Andrés Townsend el candidato innegable y no Alan García. Andrés también pecó de impaciencia. Y con Andrés hubiésemos tenido no solo un excelente presidente, sino fundamentalmente un hombre moral. Él es el que inventó ese dicho, esa cosa que dice, el APRA es la reserva moral del Perú. No lo inventó Aya, él lo inventó. ¿Pensaste alguna vez, Alberto, que el gobierno de García podía ser tan desastroso? Bueno, nosotros, fíjate, yo tuve muy mala suerte con él desde el comienzo, porque yo me he dedicado a muy pocas cosas y ojalá me haya dedicado a ellas con capacidad, con esmero, y haya tenido el más pequeño logro. Pero fíjate, yo me he dedicado a pacificación, a Ayacucho, a todas las cosas de Ayacucho, pero fundamentalmente a la lucha contra el terrorismo y un poco contra la drogadicción. Entonces, el 30 de agosto de 1985, 2 días después de la apoteosis, se reúne la célula parlamentaria aprista en el Salón Dorado de Palacio. Y en medio de la parafernalia
un ayacuchano se para y le dice, quiero saber cuál es la política o cuál es la estrategia antisubversiva del gobierno. Yo soy un diputado por Ayacucho y yo necesito discutirla, yo necesito saberla, yo necesito practicarla. Y bueno, y terminó a capazos, terminó a capazos esa reunión. No le gustó nada. ¿Cómo le va a gustar? No le podía gustar absolutamente a nadie, porque nosotros habíamos llegado predicando lo más absurdo. Y lo más absurdo en el que cayeron muchos de mis propios compañeros. ¿Qué cosa es Sendero Luminoso? Pensaban alocadamente. Alberto, perdóname, me piden una pausa. ¿Me permites una pausa comercial Desde para luego, luego regresar? claro que sí. Seguimos en esta interesantísima conversación con Alberto Valencia Cárdenas. Estábamos hablando del error de concepto del APRA en relación a Sendero, error que compartieron también otros partidos. ¿Cuál fue ese error, Alberto? Del modo más breve posible, por favor. Yo mismo, fíjate, yo mismo pensé, es decir, ganado un poco por lo que decían mis compañeros, ¿qué cosa es Sendero Luminoso? Sendero Luminoso es un movimiento en armas que se ha levantado por siguientes razones. Unas razones antiimperialistas, razones anticapitalistas, razones antioligárquicas, son razones de igualdad y de lucha por los pobres. ¿Qué queremos nosotros los apristas? Las mismas cosas. Entonces, lo que cabe en estas circunstancias es lo siguiente. Nosotros asumimos el poder y una vez asumido el poder pedimos diálogo con ellos. Diálogo que Armando Villanueva lo planteó y que, como es lógico, contestaron los senderistas, contestaron matando en un solo día 17 alcaldes en todo el Perú. De manera que había un error de concepto. No podíamos nosotros tener la menor contemplación, era indispensable tener una estrategia previa. Vale decir, ¿qué cosa es una estrategia? Una estrategia es la aplicación de todo lo que nosotros poseemos para conseguir determinado fin. Todo lo que tenemos en beneficio de la consecución de un determinado hecho. Eso que es estrategia debíamos de haberla tenido y no la tuvimos. Y no la tuvieron a lo largo de los 5 años, nunca la tuvieron. Porque yo fui un permanente peleador con los ministros de defensa, permanente y frustrado, ¿verdad? Frustrado y solitario y amargado y humillado y ofendido. Fíjate, cuando yo me acercaba a Alan García, al comienzo pensaban y decían, ya viene el loco del Alberto Valencia, que quiere armar, que quiere primero organizar a los indios. Lo que quiere él es organizar a los indios, imagínense. La idea de las rondas, entonces, ¿la tenías tú en la cabeza? Desde luego, pues yo soy fundador de las 33 primeras rondas campesinas de Ayacucho. ¿Y no te hacían caso? No me hacían caso. A las finales me hicieron caso. A las finales, y debo de decirte en honor a la verdad, que quien me ayudó en esto fue el que entonces era ministro del Interior, que se llama Agustín Mantilla, que es un hombre al servicio, que es un hombre secretario, que es de todo para Alan García. Sin embargo, él sí vio, con ojos de ver, más allá de sus narices. Él vio que yo no me equivocaba. Y él, junto con Velázquez Yacarini, que era ministro de Defensa, los dos confabularon para que en los últimos 6 meses de gobierno de Alan García permitiese la organización ya no solo de las rondas, sino que incluso con el gesto cinematográfico que tenía siempre Alan y que todavía lo tiene, ahora debe estar un poco devaluado, agarró su revólver y se lo regaló al comandante Guayhuaco en la selva de San Francisco, en el río Apurímac. Ah, sí, me acuerdo, eso fue en las postrimerías del gobierno. Claro que sí. Eso quiere decir entonces que a las finales tuve éxito. Por eso es que cuando yo, dentro del APRA, Fujimori ingresa y plantea de entrada una serie de cosas, y yo lo apoyo. Yo no podía hacer otra cosa. Muchos dentro de mi partido y fuera de mi partido me acusaron de fujimorista. Yo no soy fujimorista, pero no puedo negar, César, que Fujimori puso la decisión política
y las dos cosas que en mi tierra serrana se llaman runtu, los puso para... ¿Runto? Runtu se llama. ¿Eso que sirve para hacer omelets? Eso que sirve para hacer omelettes, tan fino tú siempre. Y que no se pueden hacer si no se rompen. Sí, claro. Fíjate, entonces, con esas cosas se ha logrado pacificar. Y además la estrategia ha ido haciéndose lentamente. Pero si hubiésemos tenido una estrategia de antes, hubiésemos nosotros ganado esta guerra antes. Pero por otro lado, el presidente Fujimori ha tenido suerte. Mantilla ha tenido en 2 oportunidades, y yo fui presidente de la Comisión de Pacificación, no te olvides, de manera que algo sé de eso. 2 veces a punto de agarrarlo a Abimael Guzmán. Pero por una decisión política de consultarle al ministro a ver qué dice, qué cosa es, cómo... Pantangán se había ido. Cosa que no sucedió en esta oportunidad. Aunque también en esta oportunidad, si se hace la consulta, a lo mejor no lo detienen. Porque no nos olvidemos que cuando cayó Abimael Guzmán, el arquitecto Fujimori estaba pescando en un río de la Amazonía, al margen absolutamente de este hecho histórico. Y el presidente del Comando Conjunto estaba en la Embajada de Inglaterra tomando whisky. No sabían nada. Sí. Alberto, ¿el APRA está en peligro como institución, como partido? No, yo no creo. ¿Sobrevivirá el APRA a la devastación de Alan García? Yo creo que, bueno, el APRA ha superado males mayores que los de Alan García, sin duda alguna, y lo va a superar también. Pero te quiero decir, yo creo que el APRA está en un periodo de reacomodo. Fíjate, nosotros que somos una suerte de troncos de este viejo árbol añoso del aprismo, vemos que hay nuevas figuras y nuevos brotes y nuevas ramas que no son las necesariamente podridas. A esas hay que cortarlas. Tenemos que salir de ellas. ¿El APRA podría sobrevivir con Alan García? ¿De líder? Yo creo que Alan García, y este es un mensaje para mis compañeros, que son muy pocos los compañeros que me escuchen en un canal tan exclusivo como este. Pero de todas maneras pienso de alguna manera llegar a mis compañeros para decirles que ya el capítulo Alan García es un capítulo cerrado. Nunca a un político, jamás a un político ni peruano, ni latinoamericano, ni mundial, le han dicho tantas cosas. Y yo creo que todavía no le han dicho lo que falta por decir. Y creo que van a encontrar muchísimas cosas, porque quienes están investigando son gente muchísimo más seria que un loquito cualquiera. Yo tengo la absoluta seguridad que los enemigos feroces que se ha buscado Alan García van a sepultarlo. Nunca más volverá. Tengo casi esa certeza. Entonces, ¿qué debe hacer el APRA? El APRA debe de reconstituirse. Hay muchos compañeros dentro del partido que tienen nostalgia de Alan García, porque con Alan fueron figuras, señores, autoridades en sus pueblos, etcétera. Y todavía ellos ven un joven mozo, inteligente, con techo, con dinero, en fin, creen que puede regresar y con él pueden regresar ellos también. Yo creo que a esos compañeros hay que hacerles llegar el mensaje de que ya el APRA que viene después es un APRA ya sin Alan García. Ya hay que perder el temor con los pudores recuperados. Desde luego lo que tenemos que hacer es una catarsis, necesitamos lavarnos la cara, necesitamos muchas cosas para reencontrarnos. Fíjate que Mercedes Cabanillas ha decidido no ser parlamentaria, y ella no es nada más que una maestra de escuela. No ser parlamentaria para dedicarse estos 5 años a
reconstruir su partido. ¿Podrá hacerlo, Mercedes? ¿Tiene la suficiente fuerza? Si todos nosotros los apoyamos, los viejos románticos como yo y las juventudes, yo creo que lo puede. Me piden una última pausa. Bien, estábamos dedicados a hablar sobre Haya de la Torre, que en realidad era el tema central de esta conversación tan interesante, repito, con Alberto Valencia, exdiputado aprista por Ayacucho. Haya de la Torre, a pesar de todo, Alberto, a pesar de vuestras beatitudes explicables y devociones incondicionales, creo, sin embargo, un partido confuso, múltiple, una herencia absolutamente dirigida casi hacia los 4 puntos cardinales. Con el APRA se podía hacer de derecha, se podía hacer de centro, se podía hacer de izquierda y aún se podía hacer guerrillero, como Luis de la Puente, que esgrimía una especie de APRA posible. Y Borea, desde luego. Entonces en este ancho camino construido por Haya se construyó virtualmente parte de la historia contemporánea del Perú, pero también parte de sus confusiones. ¿Es cierto o no? Absolutamente. Fíjate que yo, claro que de viejo ahora, he meditado mucho sobre las enseñanzas de Haya de la Torre. Creo que Haya de la Torre ha sido un presbítero en una serie de cosas. Ha sido un profeta en la unidad continental, en esa lucha. Él decía, no antiimperialismo, sino panamericanismo, democrático sin imperio. En fin, hay muchas cosas que él ha ido cambiando, ha ido mejorando. Ni el Estado opresor, ni tampoco el capitalismo o el individualismo opresor. Todas esas cosas eternas de Haya quedan. Y queda su prosa, y queda su enseñanza. ¿En qué se equivocó Haya, sobre todo? Haya de la Torre, yo no sé si se equivocó dándole a su partido la estructura. Los partidos, el APRA era hijo de él, y por tanto tenía sus excelencias y sus excrescencias también. Donde hay mucha luz siempre hay mucha sombra. Y Haya de la Torre tenía sus debilidades. Él era mandón, a él no le gustaba que le discutiesen, pero si alguien sabía discutirle por lo bajo, entonces entendía cosas. Y era un magnífico prosista, como acabas de decir, eso es cierto. Y poeta también. Alguna vez creo, me acabas de contar que le dijo a alguien que hubiera querido ser poeta de no haber sido político. Así ¿A quién es. se lo dijo? A Eduardo Gibaja, un periodista, un gran periodista que ya se fue. Un día le preguntó en los coloquios, le dijo, si usted, jefe, no hubiese sido político, ¿qué hubiese querido ser? Y entonces el viejo miró con sus ojos chiquitos, llenos de brillo, y dijo, poeta, poeta y profeta, porque los poetas son profetas. Así con su dedo levantado. Con su dedo pedagógico. Pero muchos años después, en la casa de Amparito Gálvez, a nosotros nos dijeron otra cosa. Nos dijeron que... Lo que le contó a Gabriel del Mazo. Gabriel del Mazo, comiendo con nosotros en la casa de Amparito Gálvez, Gabriel del Mazo me dijo a mí, que Haya de la Torre le había dicho que de no haber sido político, él soñaba con haber sido maestro. Y por último, Alberto, fatalmente el tiempo se nos ha venido encima, pero ¿qué diferencia entre esa generación Mariátegui y Haya de la Torre y la generación política posterior? Respecto de este presente, por ejemplo, qué enorme diferencia. Es también la diferencia entre ese Perú y el actual. Sí, pero fíjate, si tú, César, has dicho una verdad inmensa como una catedral, pero es que hemos descendido en todos los campos y en todas las esferas y en todos los grupos. Yo te podría decir, no quisiera herir a nadie, pero este Parlamento no es el Parlamento que tú conociste, al que tú ibas y tomabas nota, ¿te acuerdas? El Parlamento de Cornejo Chávez, de Manuel Seoane, de Julio de la Piedra, de Ramiro Prialé,
este no es el Parlamento. Bueno, no nos pongamos tan pesimistas, Alberto. No, no, mejorará. Yo estoy a punto de llorar. No, no. Recordando el Parlamento de ahora, me salen las lágrimas. Sí. Alberto, muchas gracias por esta conversación tan valiente, tan corajuda, tan luminosa en algunos aspectos. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias a ti y muy bienvenido al Perú. Un poco tarde, pero de todas maneras, mi bienvenida. Gracias, Alberto. Hasta mañana, amigos.